No suelo recoger a Marina de sus clases de yoga. De hecho, creo que en todos estos años de matrimonio, apenas lo habré hecho un par de veces. Siempre decía que le gustaba volver sola, que era su momento de desconexión, pero esa tarde, mientras salía del trabajo, me pareció buena idea darle una sorpresa. Había terminado temprano, el tráfico no estaba tan pesado y pensé que a ella le haría ilusión encontrarme esperándola en la puerta del estudio. Pequeños gestos como ese son los que mantienen viva una relación, ¿no? Aparqué frente al edificio y miré la hora. Eran las 8:10, la clase ya debía haber terminado. Me bajé del coche y me quedé apoyado contra la puerta, esperando verla salir. Un grupo de mujeres apareció a los pocos minutos, charlando animadamente mientras cruzaban la calle. Algunas se despidieron en la puerta, otras siguieron caminando juntas. Pero Marina no estaba entre ellas. Esperé 5 minutos más. Luego 10. Empecé a preguntarme si se había entretenido con alguien, así que decidí llamarla. El teléfono sonó varias veces antes de saltar al buzón de voz. Algo me incomodó. No era normal en ella no responder, y mucho menos después de la hora en la que supuestamente terminaba su clase. Crucé la calle y entré en el edificio. El pasillo olía a incienso y sudor seco, una mezcla extraña pero común en lugares como ese. No había nadie en la recepción, solo un perchero con algunas chaquetas y mochilas. Caminé con calma por el pasillo, observando las puertas a cada lado. Algunas salas estaban vacías, luces apagadas, suelos de madera reflejando la tenue iluminación del techo. Pero al fondo, la última puerta seguía entreabierta. Algo dentro de mí me decía que no debía seguir avanzando. Que lo mejor era girarme, volver al coche y esperar. Pero la lógica se impuso. No había nada malo en buscar a mi esposa, ¿verdad? Así que di un par de pasos más y empujé la puerta. La imagen que se desplegó ante mis ojos se grabó en mi memoria con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Marina estaba allí. No sentada recogiendo sus cosas, ni despidiéndose de alguna compañera. Estaba con él. El instructor de yoga, ese tipo alto y delgado con barba descuidada y una camiseta ajustada que dejaba ver cada fibra de su cuerpo, tenía sus manos sobre mi esposa. Pero no de la manera en la que un profesor corrige la postura de una alumna. No. Sus dedos se deslizaban lentamente por la cintura de Marina, mientras su boca murmuraba algo en su oído. Ella no se apartó. No se sobresaltó. No hizo ningún gesto de incomodidad. Al contrario. Cerró los ojos y sonrió. Mi corazón se detuvo por un segundo. Luego, empezó a latir con tanta fuerza que sentí que iba a romperme las costillas. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado, observándolos como un espectador más de la patética escena de traición que se representaba frente a mí. 1 segundo, 5, 10, no lo sé. Hasta que el instructor levantó la vista y me vio. Su expresión cambió en un instante. Se tensó, se separó de Marina, y ella, al notar su reacción, abrió los ojos y me encontró de pie en la puerta. El color desapareció de su rostro. Pablo. No dije nada. No grité, no insulté, no golpeé a nadie. Solo me quedé ahí, mirándola, sintiendo como todo lo que creía sobre nuestra relación se desmoronaba en cuestión de segundos. Y entonces, sin decir una palabra, me giré y salí por donde había venido. Porque en ese momento supe algo con total certeza. No iba a hacer una escena. No iba a discutir con ella ahí mismo. No iba a preguntarle por qué. No. Mi venganza sería mucho más fría. Y mucho peor.
Mis pasos resonaron en el pasillo mientras salía del estudio de yoga, con la mandíbula tensa y las manos cerradas en puños, sintiendo como la sangre me hervía con cada imagen que se repetía en mi cabeza. No hubo gritos, no hubo golpes, no hubo enfrentamiento inmediato, pero la rabia que ardía dentro de mí era algo que nunca antes había sentido. Salí del edificio y crucé la calle sin siquiera mirar si venían autos, con una única idea en la cabeza: largarme de ahí antes de hacer algo que me hiciera terminar en la cárcel. Abrí la puerta del coche y me senté en el asiento del conductor, sin arrancar, solo respirando profundamente y apretando el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Mis pensamientos iban a 1000 por hora, tratando de encontrar alguna explicación lógica a lo que acababa de ver, pero la verdad era evidente. No había ninguna duda, ninguna posibilidad de malentendido. Marina y ese imbécil estaban demasiado cerca, demasiado cómodos, demasiado acostumbrados a esa cercanía como para que fuera la primera vez. Mis manos temblaban de pura rabia cuando vi la puerta del estudio abrirse de golpe y a Marina salir corriendo, con el rostro completamente pálido y los ojos abiertos de par en par. Su expresión no era de culpa, sino de puro pánico. Me buscó con la mirada y en cuanto me encontró en el coche, aceleró el paso hasta llegar a la puerta del copiloto, golpeando el cristal con desesperación. «Pablo, por favor, abre la puerta». No moví un solo músculo, solo la observé a través del cristal, esperando a ver qué tenía para decirme. «Déjame explicarte, esto no es lo que parece». Ahí estaba la frase. La maldita frase que siempre dicen los infieles cuando los atrapan. Me reí, sin humor, sin emoción, solo como un reflejo amargo de lo ridículo que sonaba. Finalmente, bajé la ventanilla apenas unos centímetros. «Ah, ¿no? Entonces dime qué era». Su respiración se aceleró y su mirada iba de un lado a otro, como si buscara desesperadamente una respuesta que pudiera calmar la situación. «Pablo, por favor, escúchame». «Te estoy escuchando», la interrumpí con voz fría. «Explícame». Se mordió el labio, sus manos temblaban mientras las apoyaba en la puerta. «No pasó nada, solo estábamos hablando». ¿Así hablas con todos los hombres? ¿Dejando que te toquen la cintura y te susurren cosas al oído? No es lo que crees. Marina, te vi. No me trates como un idiota. Su expresión cambió en un instante. La desesperación se mezcló con rabia contenida, como si ahora el problema fuera que la hubiera descubierto y no lo que había hecho. «Entonces, ¿qué quieres que te diga?» Su voz subió de tono. «¿Qué sí? ¿Qué pasó algo? ¿Qué me equivoqué?» Me reí de nuevo, esta vez con puro desprecio. «No tienes que decir nada, Marina. Ya lo vi todo». Subí la ventanilla y arranqué el coche sin mirarla de nuevo. La vi mover los labios, tratando de decir algo más, pero ya no me importaba. Aceleré y la dejé ahí, parada en medio del estacionamiento con su falsa inocencia hecha pedazos. Manejé sin rumbo durante casi una hora, con las manos aferradas al volante y la cabeza en un torbellino de pensamientos. Cada momento con ella, cada recuerdo, cada vez que la miré a los ojos creyendo que era sincera, todo se convertía en una mentira más grande. No quería volver a casa. No quería verla. Pero sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarla. Cuando finalmente llegué, la encontré en la sala, con los ojos hinchados y las manos entrelazadas, esperando. Apenas cerré la puerta, se levantó de un salto. «Pablo, por favor. No quiero escucharte». Crucé la sala sin mirarla, directo a la habitación, pero ella me siguió de cerca. «Fue un error, de verdad, no significa nada». Me detuve de golpe y me giré para enfrentarla.
Si no significa nada, dime por qué no te apartaste. Dime por qué él no parecía sorprendido de tocarte así. Dime por qué mierda tenía que ser yo quien los detuviera y no tú. Sus labios se separaron, pero no tenía respuesta. Mañana quiero que recojas tus cosas y te vayas de esta casa. No puedes hacerme esto. No, Marina. Tú me lo hiciste a mí. Me di la vuelta y entré a la habitación, cerrando la puerta con llave. Esto no había terminado. No todavía. No dormí en toda la noche, acostado en la cama con los ojos abiertos, mirando el techo mientras mi cabeza se llenaba de imágenes de Marina y ese imbécil en el estudio de yoga. Cada vez que cerraba los ojos, veía la manera en que ella se dejaba tocar, cómo sonreía, cómo no se apartaba. La rabia en mi pecho subía y bajaba en oleadas, pero debajo de eso había algo peor, la humillación. Saber que me había mirado a la cara tantas veces, diciéndome que me amaba, mientras por detrás hacía quién sabe qué con ese tipo. No tenía idea de cuánto tiempo llevaba su jueguito, si esto había sido solo el comienzo o si llevaba meses, quizás años, jugando conmigo sin que me diera cuenta. Pensar en eso me hacía hervir la sangre, pero a la vez me daba una claridad que no había tenido hasta ese momento. No iba a reaccionar como un idiota impulsivo. No iba a destrozar cosas ni a gritar como un loco. Si ella había pensado que podía burlarse de mí sin consecuencias, estaba a punto de aprender una lección que jamás olvidaría. La venganza no se trataba solo de hacerla sufrir, sino de quitarle todo lo que creía seguro, de hacerle sentir la misma impotencia que yo sentí cuando la vi con él. A las 6 de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar la habitación, me levanté y salí sin hacer ruido. Marina seguramente estaba en la otra habitación, llorando, o quizá durmiendo como si nada hubiera pasado. No me importaba. Fui directo al estudio y encendí la computadora. Lo primero que hice fue revisar nuestras cuentas bancarias. Como era de esperarse, la mayor parte del dinero estaba a mi nombre, ya que yo era el que se encargaba de los pagos y de administrar los gastos. Sin pensarlo dos veces, transferí la mayor parte de los fondos a una cuenta nueva, separada, asegurándome de que Marina no tuviera acceso. Luego revisé el seguro de la casa, el contrato de propiedad y cualquier documento que pudiera usar a mi favor en el divorcio. Sabía que Marina no trabajaba desde hacía tiempo porque decía que quería dedicarse a cuidar su bienestar y hacer cosas que la hicieran feliz. En su momento lo acepté, porque siempre había confiado en ella y porque mi salario era suficiente para los dos. Pero ahora entendía que esa libertad que le di solo sirvió para que hiciera lo que quisiera sin preocuparse por nada. Ahora iba a ver lo que era depender completamente de alguien y que ese alguien decidiera sacarla de su vida sin previo aviso. Cuando terminé de asegurar todo lo importante, tomé el teléfono y llamé a un abogado. No iba a esperar ni un segundo más. Le expliqué la situación en términos fríos y directos, sin detalles innecesarios, solo lo fundamental: mi esposa me había engañado y quería iniciar el proceso de divorcio lo antes posible. El abogado, un hombre de voz tranquila pero firme, me dijo que nos reuniríamos al día siguiente para discutir todo en detalle y preparar los papeles. Eso era suficiente para mí. Apagué la computadora y respiré hondo antes de levantarme. No me sentía mejor, pero al menos tenía una dirección clara, un plan. Al salir del estudio, encontré a Marina en la cocina, con el cabello desordenado y la cara marcada por el llanto. Sostenía una taza de café entre las manos, pero ni siquiera parecía consciente de lo que estaba haciendo. Pablo, por favor, podemos hablar. Su voz era baja, temblorosa, pero no me detuve. Caminé directo hacia la cafetera, serví una taza para mí y me senté en la mesa sin siquiera mirarla. No hay nada que hablar,
Marina. Sí lo hay. No puedes simplemente decidir todo sin escucharme. No necesito escucharte, respondí sin levantar la voz, pero con una dureza que la hizo retroceder. Vi suficiente anoche. Ella cerró los ojos y respiró hondo antes de sentarse frente a mí. Pablo, sé que esto es difícil, pero... No. No te atrevas a decirme que es difícil para ti. El sonido seco de la taza contra la mesa marcó el fin de mi paciencia. ¿Sabes qué es difícil? Ver a la mujer con la que compartí años de mi vida permitir que otro hombre la toque como si yo no existiera. Escuchar excusas baratas cuando no hay nada que pueda justificar lo que hiciste. Pensar que en este momento ni siquiera estás arrepentida, solo asustada porque sabes que esto se acabó. Sus labios temblaron y por un momento pareció que iba a derrumbarse de nuevo, pero no me importaba. Voy a hablar con un abogado hoy. Mañana tendrás los papeles del divorcio. Quiero que te vayas de la casa lo antes posible. Pablo, no tienes derecho a echarme de aquí. Sonreí con frialdad y me incliné hacia adelante. Todo está a mi nombre, Marina. No tienes trabajo, no tienes ingresos propios. Te he mantenido todo este tiempo. Si quiero que te vayas, te vas. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero esta vez no me hicieron sentir nada. No puedes hacerme esto. Claro que puedo. Y lo haré. Me levanté sin decir nada más y salí de la cocina, dejándola ahí, temblando con su café frío entre las manos. No había terminado con ella. Aún faltaba lo mejor. Cuando terminé mi café, revisé el reloj y vi que aún tenía unas horas antes de mi reunión con el abogado. Marina seguía en la cocina, en silencio, moviendo la cuchara dentro de la taza como si ese ruido pudiera hacer que el tiempo retrocediera. No intentó hablarme de nuevo, ni siquiera me miró cuando pasé por su lado camino a la habitación. Me di una ducha larga, no porque necesitara relajarme, sino porque quería despejar la cabeza y repasar en mi mente todo lo que tenía que hacer antes de que esta farsa terminara de una vez. Salí del baño con una decisión firme, no iba a dejarle nada a Marina. No solo había destruido nuestra relación, sino que lo había hecho de la manera más humillante posible, con un tipo que probablemente se acostaba con varias alumnas mientras fingía ser un iluminado del yoga. No sentía lástima por ella ni por lo que le iba a pasar. Durante años le di todo lo que necesitaba, le permití llevar la vida cómoda que quería, le confié mi tiempo, mi esfuerzo y mi amor, y ella lo tiró a la basura sin pensarlo dos veces. Ahora iba a ver lo que era quedarse sin nada. Revisé mis cuentas otra vez para asegurarme de que todo el dinero estaba bajo mi control. Luego revisé el contrato de la casa y confirmé que todo estaba a mi nombre. Marina no tenía derecho a nada, y cuando hablara con el abogado, me aseguraría de que el proceso fuera lo más rápido y limpio posible. No me importaba cuánto costara, lo único que quería era verla fuera de mi vida. Cuando bajé las escaleras, ella ya no estaba en la cocina. La encontré en la sala, sentada en el sofá con la mirada perdida en el suelo. Parecía más una invitada en la casa que la dueña de nada, y eso me complació más de lo que debería. Voy a salir. No quiero verte aquí cuando regrese. Le dije esto sin emoción, sin levantar la voz, solo como si estuviera informando un hecho. Marina parpadeó y me miró con los ojos enrojecidos. ¿A dónde vas? Me reí sin humor, sacando las llaves del coche del bolsillo. No es asunto tuyo. Ella se levantó de golpe, con los puños cerrados. Pablo, por favor, esto no tiene que ser así. Podemos hablar, arreglar las cosas, yo. ¿Arreglar qué? Interrumpí, dándole una mirada fría.
¿Quieres que me siente aquí y escuche cómo intentas justificar lo que hiciste? ¿Quieres que finja que esto fue solo un error y que podemos seguir adelante como si nada? No va a pasar. No fue así. Sí lo fue. Me acerqué a ella, asegurándome de que no pudiera apartar la mirada. No voy a perdonarte. No quiero escucharte. No quiero estar cerca de ti. Hoy mismo comenzaré el divorcio y quiero que recojas tus cosas y te vayas de esta casa. Marina apretó los dientes y negó con la cabeza. No puedes obligarme a irme. Sí puedo. Di un paso hacia la puerta, pero ella se interpuso en mi camino. No puedes simplemente sacarme de tu vida como si nada. Lo mismo pensé anoche cuando te vi con ese imbécil. Ella tembló, pero no se apartó. No tengo a dónde ir. Ese no es mi problema. La pasé de lado y abrí la puerta. Cuando vuelva, más te vale que ya no estés aquí. No esperé su respuesta. Salí de la casa y cerré la puerta detrás de mí, sintiendo por primera vez en horas que podía respirar. No miré atrás. Ya no valía la pena. Cuando salí de casa, no fui directo a la oficina del abogado. En lugar de eso, manejé sin prisa, dejando que mi mente repasara cada detalle de la última conversación con Marina. Su voz temblorosa, su intento patético de hacerse la víctima, su negativa a aceptar que esto había terminado, todo eso solo me confirmó que no tenía ni un ápice de remordimiento. No estaba arrepentida por haberme engañado, estaba asustada porque se estaba quedando sin opciones. Había vivido cómodamente gracias a mí, sin preocuparse por nada, y ahora, de la noche a la mañana, estaba viendo cómo todo se desmoronaba. Ese pensamiento me calmó más de lo que esperaba, porque significaba que mi plan estaba funcionando. Después de casi una hora conduciendo sin rumbo, estacioné frente a la oficina del abogado y entré sin dudar. Me recibió un hombre de mediana edad, serio, con una mirada afilada que me hizo saber de inmediato que estaba en el lugar correcto. Me estrechó la mano con firmeza y me indicó que tomara asiento antes de empezar a hablar. Cuénteme su situación, dijo sin rodeos, sacando un bloc de notas. No me molesté en adornar la historia ni en ocultar mi desprecio. Le dije exactamente lo que había pasado, cómo la encontré con otro hombre, cómo intentó mentirme a la cara y cómo quería asegurarme de que se quedara sin nada. El abogado asintió lentamente mientras tomaba apuntes, sin interrumpirme hasta que terminé. Bien, dijo al final, levantando la vista. Lo primero que debe saber es que, legalmente, su esposa no tiene derecho a reclamarle nada si la casa y las cuentas están a su nombre. Si usted puede demostrar la infidelidad, tendrá aún más ventaja en el proceso. Eso me hizo sonreír. Tengo testigos. El abogado levantó una ceja. ¿Testigos? La clase de yoga había terminado. Había otras mujeres saliendo cuando los vi juntos. Si es necesario, puedo hablar con algunas de ellas. Asintió con aprobación y anotó algo más en su libreta. Eso ayudará. Ahora bien, ¿quiere que este proceso sea rápido o prefiere presionarla para que renuncie a cualquier intento de negociar? Quiero que se vaya con lo opuesto. El abogado apoyó las manos sobre el escritorio y me miró con interés. Entonces esto es lo que haremos. Durante la siguiente media hora, discutimos cada paso del proceso. Me explicó cómo podíamos acelerar el divorcio, qué documentos necesitábamos y cómo podíamos evitar que Marina se aprovechara de cualquier tecnicismo legal. Cuando terminamos, tenía todo claro. Me pidió que reuniera algunos papeles y que regresara en 2 días para firmar la solicitud formal. Cuando salí de la oficina, sentí un alivio inmediato. Ya no había marcha atrás. Esto se iba a terminar,
y Marina iba a quedarse sin nada. Subí al coche y revisé el teléfono. Tenía varias llamadas perdidas de Marina y un par de mensajes. No los abrí. No me interesaba lo que tuviera que decir. Arranqué el coche y manejé de vuelta a casa con una sola pregunta en la cabeza: ¿habría cumplido con mi advertencia y se habría ido? Cuando estacioné en la entrada, noté que su coche seguía ahí. Suspiré con frustración, pero no me sorprendió. Marina nunca había sido alguien que aceptara perder sin luchar. Entré a la casa y la encontré en la sala, sentada en el sofá con una maleta a un lado y la mirada baja. Pensé que te había dicho que te fueras. Ella levantó la vista lentamente, con los ojos enrojecidos. No tengo a dónde ir, Pablo. Ese no es mi problema. ¿De verdad vas a hacer esto? Me reí con amargura. ¿De verdad tienes el descaro de preguntar eso? Se quedó en silencio, apretando las manos sobre su regazo. Pablo, no puedo irme así. Sí puedes. De hecho, vas a hacerlo ahora mismo. Se levantó de golpe, con el cuerpo temblando. ¿Por qué estás siendo tan cruel? La miré con incredulidad. ¿Cruel? Cruel fue lo que hiciste tú. ¿O ya se te olvidó? Su labio inferior tembló, pero no me conmovió. No tengo dinero. No sé qué hacer. No es mi problema. Pablo, por favor. Levanté la mano para callarla. No me interesan tus súplicas. Agarra tus cosas y vete. No quiero que esto termine así. Di un paso hacia la puerta y la abrí. Ya terminó. Marina se quedó quieta unos segundos antes de finalmente agarrar la maleta. Caminó lentamente hacia la puerta, deteniéndose justo antes de cruzarla. Nunca pensé que serías capaz de echarme así. Nunca pensé que serías capaz de engañarme. No hubo más palabras. Marina salió y arrancó el coche. La vi alejarse, sin sentir ninguna emoción en el pecho. No era el final, pero era el primer paso. Ahora solo quedaba asegurarme de que no pudiera levantar la cabeza después de aquello. Cuando Marina desapareció por la calle, no me quedé mirando su coche hasta que se perdió en la distancia ni sentí un vacío repentino al verla marcharse. Cerré la puerta y me quedé unos segundos en silencio, asegurándome de que la casa estuviera completamente en calma. Caminé hasta la sala, miré a mi alrededor y respiré hondo. Ya no había vuelta atrás. Todo lo que había construido con ella durante años se había reducido a una sola maleta, una salida sin despedidas cariñosas y la certeza de que, por mucho que intentara convencerme de lo contrario, nunca había sido la esposa que decía ser. Fui a la cocina y saqué una cerveza del refrigerador. Me senté en la mesa y revisé el teléfono por primera vez desde que salí de la oficina del abogado. Marina había intentado contactarme varias veces, pero también tenía mensajes de un par de amigos que se habían enterado de lo que estaba pasando. No respondía a nadie. Lo único que quería era terminar con todo lo antes posible. Me tomé mi tiempo, dándole un último repaso mental a cada paso que había dado. Sabía que esto no terminaba solo con sacarla de la casa. Marina había destruido mi confianza, me había ridiculizado y había creído que podía seguir adelante como si nada. No se lo iba a permitir. Era hora de encargarme del idiota del instructor de yoga. Tomé el teléfono y busqué el número del estudio. Lo encontré fácilmente en internet y marqué sin pensarlo 2 veces. Una voz femenina contestó al otro lado de la línea con un tono educado. Estudios en vida, ¿cómo puedo ayudarle? Quiero hablar con el instructor de yoga, el que estuvo a cargo de la clase de anoche. Hubo un pequeño silencio antes de que ella respondiera con cautela.
¿Se refiere a Samuel? Así que ese era su nombre. Sí, a él. Lo siento, pero no está disponible en este momento. Entonces dile que Pablo quiere hablar con él y que le conviene devolverme la llamada lo antes posible. No le di oportunidad de responder. Corté la llamada y apoyé el teléfono sobre la mesa. Sabía que ese tipo no tenía idea de con quién se estaba metiendo. Tal vez pensaba que yo era un marido sumiso que simplemente aceptaría lo que pasó sin hacer nada. No iba a permitir que siguiera adelante sin consecuencias. No pasó mucho tiempo antes de que mi teléfono sonara con un número desconocido. Contesté sin dudarlo. ¿Pablo? Soy Samuel. Me alegra que tengas algo de dignidad para devolver la llamada. Escuché cómo tomaba aire antes de hablar. Y mira, sé que esto es incómodo, pero quiero aclarar que lo que pasó con Marina. No me interesa escuchar excusas. No llames a esto incómodo, porque para ti fue un simple juego, pero para mí fue una traición que no pienso dejar pasar. Yo no quiero problemas. Entonces escucha con atención. Tomé un sorbo de mi cerveza antes de continuar. Voy a asegurarme de que todo el mundo sepa quién eres. No solo tu jefe, sino también tus clientes. Sé perfectamente que muchos de ellos son mujeres casadas. ¿Cómo crees que reaccionarían si supieran que su instructor de yoga se mete con alumnas casadas? Espera, no es necesario. No he terminado. Si vuelvo a verte cerca de Marina, si intentas contactarla de alguna forma, si siquiera piensas en seguir con lo que estabas haciendo, voy a hacer que pierdas todo. El silencio del otro lado de la línea me confirmó que había entendido. No quiero problemas, repitió con la voz más baja. Entonces asegúrate de que no los haya. Colgué y solté el teléfono sobre la mesa. No me sentía mejor, pero al menos sabía que había dejado claro que no iba a quedarme de brazos cruzados. El proceso de divorcio avanzó rápido. En menos de un mes, Marina tuvo que aceptar que no tenía forma de ganar. Intentó pelear al principio, diciendo que no tenía dónde quedarse, que necesitaba ayuda, que lo nuestro merecía otra oportunidad, pero cada intento fue en vano. Su desesperación aumentó cuando se dio cuenta de que Samuel había sido despedido del estudio de yoga. Al parecer, su jefe no estaba muy contento con los rumores de que tenía relaciones cercanas con las clientas. El último encuentro que tuve con Marina fue breve. Nos vimos en la oficina del abogado para firmar los documentos finales. Ella se veía más delgada, con el rostro cansado y sin el brillo que solía tener cuando estaba segura de que tenía el control. Se sentó frente a mí y no dijo nada durante varios minutos, hasta que finalmente levantó la vista. ¿De verdad no hay forma de arreglar esto? La miré fijamente antes de responder. No. No hubo más palabras. Firmamos y nos levantamos sin despedidas. La vi salir por la puerta, con la misma maleta que llevaba el día que la eché de casa. Y en ese momento, supe que todo había terminado.